Bien, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro tema de elasticidad. Y hoy veremos de una forma más completa el tema de torsión en barra. Nos vamos a limitar, sí, a la torsión uniforme. Luego vamos a aclarar bien lo que significa torsión uniforme. Anticipando al asunto, lo de uniforme tiene que ver con el torsor que no varía, que se mantiene constante a lo largo de la longitud de la barra. Pero hay otras condiciones adicionales también que las veremos luego. Bien, el primero que formuló el problema, en términos de ecuaciones matemáticas, fue Coulomb, el científico de las cargas eléctricas. Él planteó en su ingreso en el análisis de torsión el problema de una barra con sección transversal constante y circular. Entonces, la formulación de Coulomb se basa, o más bien se limita a las secciones de forma circular y con sección transversal, de sección transversal más bien circular y constante a lo largo de la barra. Bien, aquí podemos aclarar que llamaremos barra prismática a toda barra que tiene el eje recto y sección transversal constante. Entonces, Coulomb estaba pensando en aplicar sus ecuaciones de torsión que él plantea para las barras prismáticas de sección transversal circular. Bien. Él plantea su hipótesis de desplazamiento. Fíjense, a plantear una hipótesis de desplazamiento, entonces Coulomb está yendo por el método de los desplazamientos, ¿no? La incógnita básica sería el desplazamiento. Bien, esa hipótesis afirma lo siguiente. Las secciones transversales giran como cuerpo rígido en torno al eje de la barra, que es el eje X según nuestro gráfico, ¿no? El eje de la barra coincide con el eje X. Entonces, cada sección transversal va a tener una rotación en torno al eje X, como cuerpo rígido. No se va a deformar la sección, va a permanecer idéntica en forma y tamaño. Entonces, aquí veamos lo que se puede sacar de ecuaciones de esta hipótesis para resolver todo el problema de torsión. Entonces, aquí tenemos una visión de una sección cualquiera. Fíjense, tomamos en una posición X. Corte ahí está la sección que vamos a analizar. Esa sección la vemos acá. Cortamos, giramos la barra y la vemos de frente acá. Entonces aquí están los ejes Z que no se percibe en esta vista lateral. Z estaría entrando al plano de la pantalla, perpendicular al plano XY que coincide con el plano de la pantalla, ¿no? Bien, ahora sí, en la sección transversal sí se puede visualizar el eje Z y el eje Y, ¿no? El que no se visualiza ya es el eje X, que estaría saliendo del plano de la pantalla, ¿no? Se aplica un torsor a la sección transversal y entonces la sección gira un ángulo tita, aquí lo tenemos, el ángulo tita de giro. Ese ángulo tita obviamente es muy pequeño porque es un ángulo de rotación de una estructura, ¿no? Y estamos en teoría lineal de elasticidad. En esta teoría nosotros consideramos los desplazamientos y las deformaciones y las rotaciones como muy pequeñas. Entonces este ángulo tita es muy pequeño. De modo que el punto P de referencia que hemos marcado acá en la sección transversal recorre un arco de círculo hasta ubicarse en esta otra posición. Ese arco de círculo tiene la longitud radio por ángulo, ¿no? La posición en radio del punto P es R y el ángulo que gira la sección es tita, entonces el arco que se forma acá en rojo es R por tita, su longitud. Como el ángulo es muy pequeño, uno puede despreciar la curvatura de ese arco y tomarlo como si fuese recto, ¿no? Una secante ahí. Entonces ahí aparece un triángulo rectángulo donde las componentes de ese desplazamiento neto inclinado con valores rectita
son W en la dirección Z y B en la dirección Y. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, de la figura se ve que B tiene sentido contrario a Y, entonces es negativo, y el valor de B va a ser la hipotenusa rectita por el seno del ángulo, ¿no? Es rectita por el seno del ángulo, aquí está escrito, es rectita al seno del ángulo. Le ponemos el signo menos porque el valor de B es contrario, el sentido de B es contrario al eje Y, y es por eso componente negativa. Como el ángulo θ es positivo, está en el sentido del torsor. Un segundo. Bien, entonces θ positivo, el radio es positivo también. El ángulo alfa es un ángulo está variando acá entre 0 y 90 grados, entonces es un ángulo cuyo seno va a dar positivo. Ángulo positivo entre 0 y 90 grados da seno positivo también, entonces para respetar que B sea contrario a Y, sentido negativo, entonces ponemos el signo menos ahí. Y nos queda entonces reemplazando las coordenadas polares del punto P, fíjense, el punto P tiene coordenadas cartesianas que son la coordenada Y y la coordenada Z de ese punto P, ¿no? Que se relacionan con las polares acá, que serían R y alfa, por las ecuaciones, fíjense. R por coseno de alfa es Y R por seno de alfa es Z, ¿no? Entonces aquí yo tengo R por seno de alfa, lo puedo sustituir por Z, y queda entonces B igual a menos Z por θ, pasando ya a las coordenadas cartesianas, ¿no? W, por otra parte, va a ser R θ por el coseno de alfa. R θ por el coseno de alfa. Un segundo. Coseno de alfa. Negrita. Entonces aparece R por coseno de alfa, que es Y, ¿no? Entonces, por lo tanto, W queda igual a Y por θ. Y la sección, hemos dicho, solamente gira como cuerpo rígido en torno al eje X, ¿no? Por lo tanto, el desplazamiento de la sección en la dirección del eje X, que sería perpendicular a nuestra pantalla, es 0, ¿no? U, componente de desplazamiento en X es 0, y solo tenemos componente de desplazamiento B y W. No hay ninguna deformación en la sección transversal, porque Colón afirmó que gira como cuerpo rígido, ¿no? Bien, debido a que el torsor no varía a lo largo de la barra, se tiene que θ', que será la derivada respecto a X de la rotación, θ, es una constante, ¿no? Porque ya la derivada de cualquier desplazamiento generalizado, ya sea desplazamiento lineal o rotación, ya es una medida de deformación, ¿no? Y las deformaciones se vinculan a través de la ley de Hooke con los esfuerzos internos. Entonces, como el torsor ya es constante, esta medida de deformación θ' es también constante. Entonces la llamamos rotación específica y es constante para la barra. Bueno, integrando esta expresión de θ' respecto a X, vamos a tener la expresión de la rotación θ variando con X y variando linealmente con X, ¿no? La constante θ' por X más una constante integración C. Esto sucedió después de haber integrado θ' igual a la derivada de θ respecto a X, ¿no? Entonces, para evaluar esta constante, vamos a la condición de apoyo acá en el extremo izquierdo. Está empotrada esa sección transversal, por lo tanto no puede girar. La rotación en X igual 0 es 0, ¿no? Entonces, colocando esa condición de que θ en 0 es igual a 0, se establece, fíjense, 0 acá, queda X0, queda 0 acá, C igual a 0, ¿no? Queda C igual a 0 y por lo tanto tenemos que θ de X queda igual simplemente a θ' por X. Ahí estaría establecida esta relación interesante que nos permite ahora pasar de la rotación a la constante θ', que es la rotación específica, ¿no? Entonces podemos sustituir nosotros θ
en las expresiones de B y de W, fíjense, este tita lo podemos sustituir por tita prima veces X. Bien, haciendo eso, entonces, vamos a tener estas expresiones de los desplazamientos en función de una incógnita que es la rotación específica. Una medida ya de derivada, que es la derivada de la rotación, no la rotación específica. Entonces tenemos igual 0b igual a menos z por x por tita prima, w igual a y por x por tita prima. Ahora estaría entonces nuestras componentes de desplazamiento en términos de una sola incógnita que es tita prima y que es un número, ¿no? Una incógnita numérica. Bien, con las componentes de desplazamiento ya establecidas, se pueden calcular las componentes de deformación por las ecuaciones de cinemática del problema, ¿no? Que ya vimos anteriormente. La descripción cinemática de la deformación nos dice que la deformación específica lineal en X es igual a la derivada de U respecto a X. En este caso, U es nula, entonces su derivada también es nula, ¿no? La distorsión gamma XY, fíjense ustedes, la distorsión gamma XY es igual a la derivada de U respecto a Y más la derivada de B respecto a X. Como U es nula, este término aparece y queda la derivada de B respecto a X, ¿no? Derivando B respecto a X me queda menos Z por tita prima. Luego tenemos deformación en Y, que es la derivada de B respecto a Y. Viendo B, vemos que B es igual a menos Z por X por tita prima, no varía con Y, entonces su derivada respecto a Y es 0, ¿no? La distorsión entre las líneas XZ en el cuerpo entre fibras en la dirección XZ, sabemos que es igual a la derivada de U respecto a Z más la derivada de W respecto a X. Como U es nulo, este término se hace 0 y queda la derivada de W respecto a X. Al derivar respecto a X, W nos queda Y por tita prima. Y por tita prima. Entonces van apareciendo aquí nuestras componentes de deformación, ¿no? Finalmente, la deformación específica lineal en Z, fíjense, es la derivada de W respecto a Z. Si yo derivo W respecto a Z, observo que no hay variación con Z. W no varía con Z, entonces su derivada es 0. Ahora la distorsión gamma YZ. Gamma YZ, que es el cambio angular entre la fibra a 90 grados en la dirección de Y y de Z del sistema de referencia, va a ser igual a la derivada de B respecto a Z más derivada de W respecto a Y. Entonces, derivando B respecto a Z, nos queda menos X tita prima. Y derivando W respecto a Y, nos queda más X tita prima, ¿no? Entonces, menos X tita prima más X tita prima da 0 también. Entonces, solo hay estas componentes de deformación diferentes de 0, ¿no? Gamma XY y gamma XZ. Todas las otras componentes de deformación son nulas, ¿no? Todas son nulas. Entonces nos quedan solo dos componentes de formación. Gamma XY, que es menos Z tita prima, y gamma XZ, que es igual a Y tita prima. Por otro lado, las componentes de formación en el plano de la sección transversal son todas nulas, ¿no? Deformación X es nula, deformación Y es nula, distorsión entre las fibras Y y Z del plano de la sección también es nula, ¿no? Entonces la fibra, la sección no se deforma para nada. Y en la dirección Z tampoco hay deformación, ¿no? En la dirección Z tampoco hay deformación porque las secciones se mueven girando en torno al eje X de la barra y no tienen ningún tipo de desplazamiento en la dirección X. Bien. Entonces, una vez que tenemos ya las componentes de deformación, podemos aplicar la ley de Hooke para obtener las componentes de tensión. Como todas las deformaciones específicas lineales son 0, entonces aquí vamos a tener que las tensiones normales también son todas 0. Son todas iguales a 0, ¿no? Como de ese lado. Bien. Entonces,
tensión normal en X, 0. Tensión normal en Y, 0. Tensión normal en Z, 0 también. Tau XY ahora. Tau XY se obtiene a partir de gamma XY multiplicándola por G. Entonces nos va a quedar menos G tita prima por Z. Y tau XZ se obtiene multiplicando gamma XZ por G, ¿no? Nos queda G por Y por tita prima, ¿no? Y las otras tensiones sigma Z y tau YZ son 0. Entonces solo hay también dos componentes de tensión no nulas, ¿no? En general, que serían las tau XY y las tau XZ. Esas tensiones son las únicas que sobreviven en el modelo de Coulomb. Las demás son todas nulas. Entonces volvemos acá al gráfico. Y tenemos, este punto se desplazó acá. Este es un punto y estas son sus coordenadas, ¿no? Pasarlo al fondo. La coordenada Y. La coordenada Y del punto. La coordenada Z del punto. Bien. Entonces, en ese punto tenemos las tensiones tau XZ y tau XY. Tau XZ y tau XY, ¿no? Okay. Tau XZ. Entonces, estas tensiones multiplicadas por el área en torno al punto infinitésimo de diferencial área, nos van a dar fuerza, ¿no? Van a dar fuerza en sus direcciones, en su sentido, y entonces por los brazos de palanca respecto al centro de la sección, el centro geométrico de la sección, nos va a dar momento torsor, ¿no? Un aporte al momento torsor. Entonces, fíjense ustedes, para obtener el momento torsor completo tenemos que resolver la integral esta, ¿no? Integral a través de todo el área de la sección, el área A de la sección D, el aporte de tau XY primero, que sería un aporte tau XZ, perdón, primero tau XZ, que sería un aporte positivo, porque fíjense ustedes, respecto al origen, esta tau XZ multiplicada por el diferencial de área de este elemento, da fuerza ya, ¿no? Y esa fuerza está produciendo un momento acá respecto al origen del coordenado. Y va a intentar girar la sección en este sentido, ¿no? Entonces va a haber un aporte al torsor de T, que es este valor de aquí, tau XZ por el brazo de palanca Y. Ese es el aporte de tau XZ. Está en el sentido positivo, si aplicamos la regla de la mano derecha, el sentido de rotación que se produce y nosotros aplicamos la regla de la mano derecha con los dedos cerrándose en el sentido de la rotación, el pulgar nos indica el sentido hacia afuera de la pantalla contra nuestra frente, ¿no? Entonces, este primer término es positivo y el otro término es negativo porque produce el sentido de rotación justamente contrario, ¿no? Tau XY por diferencial de área, una fuerza que tiene brazo de palanca ahora Z, ¿no? Entonces tau XY por Z produce un momento ya en el sentido contrario al que consideramos positivo, por eso lleva signo menos. Sumando ambos términos e integrando nos da como resultado el momento torsor. Nos da por resultado el torsor, ¿no? Entonces, ahora reemplazando las expresiones de tau XZ y tau XY, que tenemos acá, tau XZ es G tita prima por Y, tau XY es G tita prima por Z, nos va a quedar G tita prima por Y cuadrado más G tita prima por Z cuadrado, ¿no? Porque ya estaban multiplicados tau XZ por y estaba multiplicado tau XY por Z, ¿no? Ahora, como tita prima es constante, es incógnita, pero es constante,
el producto con G, que también es constante, entonces permite que G tita prima salga fuera de la integral, ¿no? Entonces el torsor va a ser igual a G tita prima por la integral a través del área completa de la sección transversal de y cuadrado más z cuadrado. El de área sería de z. Ahora esa integral la conocen ustedes muy bien de la materia isostática, es la inercia polar de la sección circular, ¿no? Es la inercia polar. Entonces, para la sección circular, maciza como esta, su inercia torsión es la inercia polar. Es una situación particular, ¿no? En general, nosotros llamamos a esto de inercia a torsión. Entonces, la inercia a torsión de la sección transversal, que en el caso particular de la sección circular coincide con la inercia polar, ¿no? Solo en ese caso, el formato circular de la sección nos llevan a inercia polar, en lugar de inercia torsión. La inercia torsión es la inercia polar. Bien, ahora vamos a ver la tensión cortante neta, tau, como es un vector con componentes tau x y tau xz, entonces su magnitud completa neta va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, la tensión neta tau es la raíz cuadrada de tau xy al cuadrado más tau xz al cuadrado. Por lo tanto, reemplazando ahora tau xy y tau xz por sus expresiones, tau xy es igual a menos g tita prima z y tau xz igual a g tita prima y, nos va a quedar el g tita prima al cuadrado que sale fuera de la raíz cuadrada como g tita prima. Sería valor absoluto, pero como tita prima y g son constantes positivas, a ver, la g es constante positiva, ¿no? En realidad tita prima acá es la derivada de tita respecto a x. También es positiva. Entonces nos queda el producto de tita prima que multiplica a la raíz cuadrada de z cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces estamos nosotros sacando acá tita prima fuera y quedaría el z cuadrado y el y cuadrado, ¿no? Porque está elevado al cuadrado las tensiones. Y esto es la viene a ser la longitud del radio, ¿no? Del radio posición del punto en cuestión. Si nosotros vemos acá, este punto donde está la pequeña área diferencial de A, está marcado por un radio posición R, ¿no? Que tiene su ángulo alfa en coordenadas polares. Las coordenadas de ese punto donde está la área diferencial son R y alfa. Y las cartesianas son Z y F. Entonces, ¿cuáles son las componentes del vector R? Posición de ese punto es Z y Y, ¿no? Entonces, el tamaño de este vector es la raíz cuadrada de Y al cuadrado más Z al cuadrado. Eso es lo que tenemos acá. Y de nuevo aparece acá la inercia polar, que ya sabemos la inercia, perdón. Esto es, ¿qué estamos? Y esto es R, ¿no? R al cuadrado. R al cuadrado con la raíz cuadrada queda R. R lo estamos tomando positivo, no necesitamos el valor absoluto. Y entonces el valor neto de la tensión cortante es igual a G tita prima por R. Entonces se nota que claramente la tensión cortante en este modelo varía linealmente con el radio posición de los puntos en coordenadas polares. Está variando linealmente con el radio posición. Además, hay otra propiedad interesante. El vector de tensión cortante, tau, el vector neto, ya no visto con magnitud, sino tomando el vector tau como, aquí vamos a ver. Ya, esta sería la componente del vector tau, ¿no?
Entonces nuestro vector tau tiene componentes, lo vamos a escribir acá. Tau neto como vector sería tau xz como primer componente y tau xy como segunda componente, ¿no? Ese sería nuestro vector tau. Y el tamaño de ese vector, digamos que este sería como flechita vector, ¿no? Y el tamaño de ese vector lo notamos simplemente tau. Entonces el tamaño es la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado, tau xy al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado. Tau x, bueno, es al revés, ¿no? En realidad esto está al revés. Aquí está tau xy y aquí está tau xz. Y xz. Tau xy y tau xz. De modo que tau xy al cuadrado más tau xz al cuadrado. Y eso es la expresión del tau, ¿no? Ahora este vector se está afirmando que es perpendicular a radioposición. Si yo tengo aquí el radio de posición R, el vector tau neto está a 90 grados con el radio de posición. Es perpendicular a radio de posición y vamos a probar eso ahora. Entonces aquí está el vector tau con componentes tau xy y tau xz y el vector R por componentes y y z, ¿no? Se hace el producto escalar, lo podemos hacer, ya hemos visto con las tensiones. Se puede escribir el producto escalar, dos vectores que se representan como columna, tomando uno como fila y el otro manteniéndolo como columna, ¿no? Entonces R traspuesto para que se convierta en fila por tau, sería el producto escalar entre los dos. Y eso va a dar tau xy por y más tau xz por z, ¿no? Reemplazando la expresión de tau xy y tau xz, vamos a tener g' factorizando a g' de más que está en los dos términos, y que multiplica a menos z por y a y por z. Y eso tiene que ser igual a 0, o sea, es idéntico a 0, porque tenemos menos z por y más z por y. Sumando término opuesto da 0, ¿no? Entonces, si el producto de estos dos vectores da 0, el producto escalar es que son perpendiculares entre sí, están a 90 grados. Ahí están a 90 grados y queda verificada esa observación. Y ahí tenemos la variación ya con todas las características. Primero vemos que tau varía acá. Este es el vector tau. Estamos tomando nosotros tau, la distribución de tensiones, ¿no? Cortantes neta. En cada punto, fíjense, es directamente proporcional a la radioposición, o sea, varía linealmente con el radioposición R, y es perpendicular al radioposición en todos los puntos. Este tipo de distribución tenemos de tensiones cortantes a lo largo de toda la sección, largo y ancho de la sección. Ahora, resulta acá que las tensiones estas, que son perpendiculares a radioposición y que varían linealmente con el radio, nos, nos permiten aquí, bueno, ya no hay comentario que hacer, pues ya he probado que varían linealmente con el radio de posición y que además son perpendiculares en cada punto al radio de posición, esas componentes de tensión, tau, de la tensión cortante neta. Fíjense entonces que la única incógnita que yo tengo en mi problema es θ'A', ¿no? Ahora nosotros ya llegamos a esta expresión anteriormente.
el torsor es igual a g θ' por la inercia polar. La inercia polar obviamente depende del radio, del tamaño del círculo, de la sección transversal. Es conocida esa inercia, G tambi'én es conocido, y el torsor de carga también es conocido, ¿no? Entonces, a partir de aquí, nosotros ya podemos calcular θ'. Es solo despejar θ'. La única incógnita, no problema, el problema que tenemos acá, la despejamos de esta ecuación. Y la θ' va a ser T sobre G veces. Voy a escribir acá la inercia torsión. La inercia torsión, que es la inercia polar, ¿no? Para el caso circular, la inercia de la sección circular, la inercia torsión es la inercia polar, ¿no? Entonces, θ' es igual a igual a T sobre G veces inercia torsión. Y entonces queda determinada la única incógnita del problema, que es θ', con esa condición de contorno, ¿no? Al final está en el contorno más externo la carga T, pero como es uniforme, en cualquier sección se mantiene el mismo valor de torsor. Entonces ya tenemos resuelto el problema de torsión uniforme para la sección circular. Ahora veamos qué pasa cuando se intenta aplicar esta formulación de Coulomb a una sección transversal que no es circular. Una sección transversal que no es circular. Entonces, veamos. Aquí tengo una forma cualquiera de sección transversal. Y estamos tomando un punto sobre el contorno acá. Entonces, en este punto, nosotros tenemos una tensión que debe ser perpendicular a la radioposición, según lo afirma Coulomb, ¿no? Esta es la tensión neta. Esta es la tensión neta. Y es perpendicular, según lo que indica Coulomb, al radioposición. Lo que significa es que tiene componentes, entonces, tiene componentes en una dirección, la dirección perpendicular al contorno, y una dirección tangente al contorno. Tiene componentes de esas dos direcciones. La componente tangente al contorno no ofrece ningún problema, es totalmente correcta. Pero sí la componente esta de acá, perpendicular al contorno, da problemas claramente, porque la única carga que tenemos nosotros es el torsor, ¿no? En la sección transversal, es el torsor, y el torsor está generado por las tensiones tau XY y tau XZ en esta sección transversal solamente, distribuida sobre la sección transversal. Entonces, en la pared lateral de nuestro cilindro, que es esta barra, esa pared tiene que tener estas tensiones nulas. No puede haber tensión a lo largo de la pared lateral, ya que la única carga que se asume acá es la distribución de tensiones cortantes en el interior de la sección transversal. Entonces ahí viene el problema. Al no ser la tensión neta, tau, tangente al contorno, tiene componente tangente y normal al contorno. Y esa componente normal al contorno es la que está equivocada totalmente, ¿no? Entonces ahí falló la formulación de Coulomb completamente, y tiene que ser corregida, ¿no? Tiene que ser corregida, y es lo que viene a continuación. Bien. Entonces espero que haya observado claramente el inconveniente, ¿no? El asumir la tensión neta perpendicular a la radioposición me genera en un punto del contorno componente perpendicular al contorno, lo que no puede ser. Esto contradice la situación de carga que tenemos en la barra, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cómo se corrige esto. Aquí tenemos una vista interesante. Esta es la sección circular, en donde las tensiones son tangentes en el contorno, son tangentes al contorno,
Naturalmente son tangentes al contorno porque, o más bien, no tiene ningún problema de ser tangente al contorno porque al ser tangente al contorno son perpendiculares al radio, posición en esos puntos del contorno, ¿no? Porque la tangente al círculo en su perímetro es perpendicular al radio en todos los puntos. Entonces, esto está perfecto, digamos, funciona muy bien. Pero si tenemos una sección como esta rectangular acá, fíjense que esta tensión tangente al contorno genera esta distorsión angular, ¿no? Que se vincula con la ley de Hooke con la tensión cortante, esta de aquí. Ahora, si nosotros imaginamos esta sección transversal rectangular, en esta esquina, visualizando un pequeño elemento, si asumimos nosotros una tensión tangente al contorno de la base de esta sección rectangular, esa también resulta ser perpendicular al otro lado, ¿no? A la otra cara de nuestro paralelepípedo. Entonces, no puede haber tensiones. Aquí no puede haber tensiones. Fíjense, la sección permanece plana acá, en la sección circular, porque solo está girando como cuerpo rígido, ¿no? Si nosotros queremos que suceda lo mismo, que la sección solo gire como cuerpo rígido y manteniéndose plana, como en el caso de la circular, entonces tenemos el problema de que deberá aquí producirse esta distorsión gamma, pero sin tensiones. No debe haber tensiones. Entonces, fíjense, si no debe haber tensiones en esa esquina, entonces la única manera de que no hayan tensiones, porque si hubieran tensiones, entonces obviamente se daría la distorsión por la ley de Hooke, pero yo necesito que se dé esa distorsión sin tensiones. Entonces la única forma es que sea una rotación de cuerpo rígido dentro del elemento. La única forma es que esté rotando como cuerpo rígido. Y para ello, este elemento, la cara sobre la sección transversal del elemento, este de acá, esa cara que estaba en el plano de la sección transversal, tiene que salir, tiene que moverse hacia afuera, ¿no? Tiene que levantarse. Entonces, la sección transversal ya no va a permanecer plana. Se va a alabear, va a haber un alabeo, un curvamiento de la sección transversal. Entonces, la hipótesis de Coulomb de que la sección transversal simplemente giraba como cuerpo rígido sin tener ningún tipo de deformación, queda ya totalmente equivocada acá. No se puede lograr esta situación en una sección que no sea de formato circular. Hay que ver de qué manera corregir ese problema. Entonces, la corrección a este problema lo plantea Simonon. Y ya nos queda menos de un minuto, entonces vamos a parar el avance acá. Y la próxima clase continuamos con la formulación de Simonon. Simonon corrige el problema. Corrige. Él utiliza, incluso inventó el método semi-inverso para poder aprovechar toda la teoría de Coulomb y hacer solamente una pequeña modificación. Entonces, en la próxima clase vamos a ver eso del método semi-inverso que inventó Simonon para resolver completamente el problema de torsión para cualquier tipo de sección, sea circular o no sea circular. Bien, jóvenes. Entonces vamos a, no sé si, bueno, la próxima clase